Bienvenidos a mantenimiento de máquinas eléctricas. Planteo el problema correspondiente a corrección de factor de potencia. En este caso me dice una línea trifásica con neutro de 400 voltios, 50 Hz se conecta en estrella, tres radiadores de 1000 vatios cada uno. Ojo, importante, 1000 vatios cada uno. Luego, factor de potencia unidad, ya sabemos por qué, es carga resistiva, factor de potencia igual a 1. Luego dice que un motor consume 10.5 kilovatios con factor de potencia 0.87. Entonces, en este caso, aquí si hay un factor de potencia, quiere decir que aparece potencia reactiva y potencia aparente distinta que la potencia activa. ¿Por qué digo eso? Porque acá recuerde que la potencia activa va a ser igual a la potencia aparente. Mientras tanto, cuando hay factor de potencia, ya la potencia activa no es igual a la aparente. Calcular la capacidad del banco de condensadores si se desea corregir el factor de potencia a la unidad. Aquí no nos pide pasos intermedios, como potencia aparente total, ángulo de desfase del sistema, pero bien nos podrían pedir eso ahí. En este caso van directo al banco trifásico que va a hacer la corrección del factor de potencia. Por ende, lo primero que tenemos que saber es cuál sería el factor de potencia actual de este sistema. ¿Cuál sería nuestro factor de potencia actual? Para eso, ¿qué recordamos? Bueno, nos decía que la potencia total del sistema es la suma de las potencias de las cargas. Así también la potencia reactiva total es la suma de las potencias reactivas de las cargas. Y por último, la potencia aparente del sistema la sacamos por triángulo de potencia, que es la potencia total al cuadrado más la potencia reactiva total al cuadrado. Todo esto le sacamos la raíz. Entonces, de esta forma vamos a calcular ¿qué cosa? Bueno, en la carga 1, la potencia activa y la potencia reactiva. En este caso, como sé que el factor de potencia es 1, ya de entrada sé que la potencia reactiva 1 va a ser 0. 0 voltioamperios reactivos. ¿Por qué? Porque el factor de potencia es 1, P es igual a S. Importante, me dice 1000 vatios cada uno de los radiadores. Como son 3, en este caso sería 1000 por 3. Voy a colocar acá el proceso. Sería 1000 por 3 y la potencia 1 sería 3000 vatios. Luego, del otro lado ya aparece una potencia activa, reactiva y aparente. Aquí ya nos toca calcular cada una de estas potencias. Vamos a ir trabajándolo. Hemos quitado la potencia aparente dado que en esta formulita, que es a donde vamos a llegar, no necesitamos la potencia aparente. Empecemos con la potencia activa. De entrada, yo sé que la potencia activa viene dado por, voy a dividir aquí la pantalla, potencia activa es voltaje por corriente por coseno del ángulo. Por ahora no tengo el ángulo, tengo el factor de potencia, pero sé que el ángulo lo puedo calcular como el ángulo viene a ser igual al coseno inverso del factor de potencia. El ángulo es igual al coseno inverso de 0,87. ¿Cuánto vale nuestro ángulo para este problema? Por favor, calcule. Tenemos un ángulo de 29,54 grados. Analizando, esta fórmula no va a ser necesario emplearla porque ya me da el problema, la potencia como tal. Entonces la potencia viene a ser 10.5 kilovatios. Ahora, ¿qué sucede? Tengo el eje de las X, que es P, y tengo el ángulo, lo acabamos de calcular. Podemos calcular la potencia reactiva directamente con el triángulo de potencia, sabiendo que la tangente del ángulo es Q sobre P. De aquí puedo despejar potencia reactiva y me queda que es la potencia activa por la tangente de nuestro ángulo. Potencia reactiva de la carga 2 es igual a 10.5, vamos a trabajar en kilovatios, multiplicado por la tangente de 29,54. ¿Cuánto será la potencia reactiva? Y esta, ojo, va a salir en kilovoltioamperios reactivos. ¿Por qué en kilo? Porque estoy trabajando en kilovatios. ¿Cuánto será esa potencia reactiva en la carga 2? Hemos sumado las potencias activas de la carga 1 y la carga 2, 3000 más 10.500 y obtenemos potencia activa total de 13.500. Luego hemos sumado las potencias reactivas, carga 1 vale 0 y la carga 2 5.950. Tenemos que la potencia reactiva total es 5.950 voltamperios reactivos. Con estas dos potencias, activa y reactiva total,
podemos usar triángulo de potencia para sacar la potencia aparente, que nos dice que es la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado, y todo esto le sacamos la raíz. Obtenemos una potencia aparente de 14.753.05 voltioamperios. Y ahí tenemos los datos de la línea, del sistema, potencia activa, reactiva y aparente. Recuerda que el triángulo de potencia me dice que tengo potencia aparente, potencia activa y potencia reactiva. Como tengo todos los catetos para yo hallar este ángulo, puedo usar cualquier función trigonométrica, seno del ángulo, coseno o tangente. Vamos a usar tangente del ángulo. Yo voy a decir que el ángulo es igual a la tangente inversa de la potencia reactiva sobre la potencia activa. El ángulo del sistema va a ser la tangente inversa de potencia reactiva 5.950 dividido para la potencia activa 13.500. ¿Cuánto vale el ángulo de desfase total del sistema? Calcule, por favor. Perfecto, me dicen que tenemos un ángulo de 23,78 grados. Ahora la pregunta es, con un ángulo de 23,78, ¿sí?, ¿cuál será el factor de potencia? Pues ya sabemos que el factor de potencia es igual al coseno del ángulo. Entonces ya tenemos el ángulo, saquemos el coseno. Coseno de 23,78. ¿Cuánto será nuestro factor de potencia actual del sistema? Me dicen 0,91. Entonces, vamos a llevar nuestro sistema, ojo acá, de un factor de potencia actual del 0,91 a un factor de potencia de 1. Y ojo con lo que ocurre aquí. A diferencia del problema anterior, voy a dibujarlo con otro color. ¿Se acuerda que en el problema anterior, cuando queríamos un factor de potencia, por ejemplo, de 0,95, yo decía que, bueno, actualmente tengo un ángulo de 23. Yo lo que hacía era redibujar una nueva hipotenusa en función de mi nuevo factor de potencia. ¿Se acuerda que hacíamos ese proceso? Y aquí nosotros hacíamos una resta. ¿Recuerda esa parte? Que nosotros queríamos quitarle esta parte superior a la potencia reactiva. Entonces, yo hacía esta resta para poder quitarle lo que era la potencia reactiva que no quería. Pero ahora observe lo que va a ocurrir. Nuestro ángulo actual es 23. Eso está claro. Ahora, ¿a dónde quiero llevar yo esta hipotenusa? Pues ya no quiero bajarla un poquito. Ya no quiero hacer eso. Ahora lo que quiero es que la hipotenusa prácticamente vaya al eje de las X. Porque recuerde que el factor de potencia 1 significa que no hay potencia reactiva. No existe. En este caso, P es igual a S. Ojo con lo que acaba de ocurrir, Antes yo hacía una resta acá para saber cuánto tenía que quitarle. Pero ahora yo quiero que el factor de potencia sea la unidad. Por ende, esta potencia aparente va a irse al eje de las X prácticamente. Entonces, ¿cuánto tengo que quitarle para que esta potencia aparente vaya al eje de las X? Prácticamente le tengo que quitar toda la potencia reactiva. Quiere decir que para calcular los condensadores, yo debo de emplear la potencia reactiva total del sistema. Ya no hay que hacer ninguna resta. Tenemos que para hallar la capacidad es igual a la potencia reactiva que divide a 3 veces por 2 por pi, por frecuencia, por voltaje de línea. Me dicen elevado al cuadrado. Cuando el factor de potencia no es 1, sino un dato, un valor 0,98, 0,95, 0,96, etc., usted lo primero que hace es calcular el ángulo para ese nuevo factor de potencia. Con ese nuevo ángulo, usted va a calcular una nueva potencia reactiva, yo le llamo objetivo. ¿Por qué? Porque usted ya tiene el ángulo y tiene la potencia activa, porque esta nunca va a cambiar. Con la tangente yo puedo calcular mi nueva, voy a dividir aquí, mi nueva potencia reactiva objetivo. Para este ejemplo salió
2624 voltiamperios reactivos. Entonces, con esta nueva potencia reactiva, que es a donde quiero llegar, analizo de que toda esta parte superior, si toda esta parte superior no la necesito. Entonces, ¿qué hago? Bueno, para calcular los condensadores, debo de hacer la resta de la potencia reactiva del sistema menos esa potencia reactiva que quiero yo. Al aplicar esta resta, los 5.950 que están por acá arriba, menos los 2.624, obtengo 3.326. Quiere decir que para la fórmula de la capacidad, ahora yo tendría que colocar esta potencia reactiva. Ya no la del sistema. ¿Por qué aquí voy a colocar la del sistema? Porque el factor de potencia es 1. Ahí sí aplico directamente la del sistema. En otras palabras, para tener yo un condensador, debo de saber si el factor de potencia es 1 o distinto de 1. Porque si es distinto de 1, tengo que hacer todo este proceso intermedio para poder calcular la potencia reactiva que voy a emplear en mi formulita. Ahora sí, reemplacemos valores. Como voy a querer un factor de potencia 1, reemplazo valores. Y me queda potencia reactiva total 5.950, que divide a 3, que multiplica a 2 por pi, por frecuencia que el sistema me dice que son 50 hercios, por voltaje de línea al cuadrado, que es 400 al cuadrado. ¿Cuánto será la capacidad de este banco trifásico cuando el factor de potencia lo llevo a la unidad? Calcule, por favor. Me dicen 3.95 por 10 a la menos 5. Resulta que si quiero transformar esto, yo puedo decir lo siguiente. Esto es igual a 39.5 por 10 a la menos 6. Y esto sí ya puedo decir que es igual a 39,5 microfaradios. Ahí tenemos la capacidad del banco trifásico para llevar el factor de potencia a la unidad. Si usted quiere calcularlo para llevar al 0,98, ya sabe que la potencia reactiva que va a usar es 3.326. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.